Hola, Caperucita. ¿Qué llevas en esa cesta? El manifiesto del Partido Comunista, el Capital y un Kalashnikov. Pues sí que es roja la cabrona. Capítulo 23. El precio del éxito, segunda parte, resumen. El precio del éxito debe pagarse íntegramente y por adelantado. Brian Draki. Izuku sostenía un paquete de tamaño decente en sus manos, vestido completamente normal. Sin máscara, sin uniforme de trabajo, nada por el estilo. Solo una camiseta sencilla y pantalones cortos, con una camiseta de manga larga para tapar sus tatuajes. Y su constante mata de pelo verde, por supuesto. Había crecido un poco desde que se unió a la Saikai, tal vez debería empezar a atarlo, pensó para sí mismo. ¿Sabes qué hacer con esto, verdad?, preguntó Chisaki, sacándolo de sus pensamientos. Este es un regalo de información, sin condiciones. Dado que uno de nuestros miembros va a la Wainetsu nos conoce, deseamos establecer una buena relación. Mata dos pájaros de un tiro. Sí, lo sé, asintió Izuku. Aunque tengo que irme. La hora del almuerzo de la OA será pronto y tengo que llegar allí mientras Netsu no esté ocupado. Bien. Setsuno y Nemoto te acompañarán hasta las puertas. No podemos darnos el lujo de enviar a nadie solo en este momento. Chisaki señaló hacia donde los dos lo estaban esperando. Probablemente los eligió porque eran los menos intimidantes, pensó Izuku. Bueno, en lo que respecta a menos intimidantes, cuando se trataba de las balas. Todavía eran aterradores por derecho propio. Está bien, asintió Izuku de nuevo. Estaremos bien, lo prometo. Sí, bueno, Chisaki lo miró. Luego, en voz baja y solo para él, no estoy exactamente ansioso por verte hospitalizado nuevamente en el corto plazo, independientemente de si puedo curarte o no. Me preocupo por ti, ¿sabes? La expresión de Izuku se suavizó. Lo sé. Gracias, Chisaki. Seré todo lo cuidadoso que pueda. Entonces váyanse ustedes tres, lo hizo salir Chisaki. Izuku sacudió la cabeza y se unió a Nemoto y Setsuno. Los tres partieron hacia la estación de tren, listos para dirigirse a Musutafu. Sería extraño estar de vuelta allí. Normalmente Kurono manejaba a Musutafu cuando salía por negocios. Tendría que acostumbrarse, sin embargo, ya que pronto iría allí todos los días a la escuela. Izuku no dudó ni un segundo de que entraría, porque dudar de sí mismo sería dudar de Chisaki, quien lo había entrenado y le había dado todo lo que necesitaba para triunfar. El viaje a Musutafu fue tranquilo hoy. Izuku y los Bullets estaban un poco nerviosos después del ataque. Fue solo el día después, el tiempo suficiente para recuperarse antes de que dejaran caer la información en el regazo de los héroes. No podían permitirse demasiado retraso. ¿Estás realmente bien, hermanito?, preguntó Setsuno, con las cejas arqueadas un poco por la preocupación. Cuando escuché que estabas en el hospital, bueno. Sí, estoy bien, le aseguró Izuku. Gracias por cuidar de mí. Mi mamá estuvo a punto de llorar cuando se enteró y, sinceramente, creo que esa fue la peor parte. Realmente no sentí mucho dolor hasta que Oyaji me curó. Me alegro de que estuviera allí para ayudar, dijo Nemoto, aunque no se apartó de donde estaba mirando por las ventanillas del tren. Nunca fue muy bueno para expresarse, pero Izuku lo apreció de todos modos. El resto del viaje transcurrió en silencio, y cuando llegaron a su parada en Musutafu, salieron a la estación. Para cualquier otra persona, parecían completamente normales. Nemoto vestía traje, porque por supuesto que lo haría, mientras que Setsuno vestía una camisa de manga larga y pantalones holgados. Setsuno e Izuku parecían amigos o quizás hermanos, mientras que Nemoto quizás parecía un tío. Una vez que llegaron a Oa, Izuku se acercó a la puerta principal, mientras los otros dos se quedaron a un lado. Sabían que no podían entrar, así que simplemente esperarían pacientemente a que Izuku regresara. Izuku presionó el timbre del intercomunicador adjunto a la puerta y esperó a que alguien respondiera. «Hola», respondió una voz agradable mientras la pantalla de video se encendía, dejando que Izuku viera. Espera, era ese su instructor de RCP. La recordaba porque había sido muy amable con él cuando estaba aprendiendo primeros auxilios y RCP, antes de convertirse en parte de la Saikai. Kayama-san, soltó en su sorpresa. ¿Tú trabajas aquí? Oh, eres tú.
de clases de RCP. Entonces ella también se acordó de él. Sí, trabajo aquí. Solo estaba reemplazando esas clases. ¿Qué puedo hacer por ti, niño? Parecía estar usando una blusa de algún tipo, y no un disfraz de héroe, pero, su trabajo en la UA significaba que era una heroína profesional. ¿Pero qué héroe? Él no la reconoció sin disfraz todavía. El archivaré eso para más tarde. Tal vez podría servir de alguna utilidad. Esperaba hablar con el director Netsu. Tengo algo que me pidieron que le diera, explicó Izuku, sosteniendo el paquete envuelto. Es de alguien con quien habló hace poco. Vago, ¿eh? Me gustan los tipos misteriosos. Kayama se rió. Le transfirió el intercomunicador. La pantalla del intercomunicador se apagó por un momento y luego volvió a mostrar al director Netsu. Ah, Midoriya-kun. Eres tú. Me dijeron que tienes un paquete para mí. Así es, señor. De mi jefe. Me pidió que te diera esto, y Izuku lo tendió de nuevo. Netsu asintió. Ya veo. Entonces entra. ¿Recuerdas el camino a mi oficina, o debería ser que Kayama-san te acompañe esta vez? Preguntó Netsu. Izuku negó con la cabeza. Está bien, lo recuerdo. Pero gracias, respondió. Netsu asintió, la pantalla del intercomunicador se apagó y una pequeña luz marcada como Armet se apagó. Izuku supuso que era la seguridad de la puerta. Una vez que pasó, la puerta zumbó y la luz se volvió a encender. Izuku entró, ignorando las miradas extrañas que recibía como civil en medio de la hora. Una vez que estuvo en la oficina de Netsu, la puerta se abrió automáticamente y fue recibido con una taza de té humeante. Entra, toma asiento. Hablemos, sonrió Netsu, e Izuku dejó el paquete sobre el escritorio antes de sentarse como le dijeron. Entonces, ¿qué es este paquete exactamente? ¿Qué hay adentro? No me dijeron el contenido exacto, Izuku sacudió la cabeza. Técnicamente cierto. Nadie tuvo que decírselo porque él ya lo sabía. Pero Oyagi dijo que es información. Que quería establecer una buena relación, ya que me dejarás hacer el examen de ingreso. De lo que hablaste, supongo que funcionó. Eres el único héroe con el que ha hablado. Ya veo, murmuró Netsu, tomando el paquete. Gracias, entonces. Es muy apreciado. ¿Y hay algo que tu jefe quiera a cambio? No es una cosa. Es puramente un regalo. Sin embargo, dijo que estaría interesado en una mayor cooperación si se puede encontrar un uso para esa información. Es muy emocionante verlo trabajar con héroes, dijo Izuku. Porque por mucho que estuviera de acuerdo con muchos de los puntos de vista de Chisaki, que había muchos tonos de gris en el mundo y que la sociedad dejaba mucho que desear, Izuku todavía admiraba a algunos héroes en el fondo. Netsu tarareó pensativamente y abrió el paquete, en ese mismo momento. Dentro había un USB y varios archivos, así como fotografías del almacén de impresión y una copia embolsada de Metal Liberation Noir. Allí también estaba el maletín que había pertenecido a Skeptic. Netsu parecía realmente sorprendido y molesto por el contenido, y cuando vio todo lo que había en la caja, la cerró. Muy bien entonces. Por favor, dígale a su jefe que tendré que reunirme con él y discutir el potencial de una relación laboral continua, murmuró Netsu. Izuku terminó su taza de té, se puso de pie e hizo una reverencia. Por supuesto, señor. Gracias por aceptar el paquete. Será interesante ver si la Yakuza realmente puede trabajar junto a los héroes, incluso en la capacidad más pequeña, dijo Izuku. Acordado. Y buena suerte en tus exámenes, jovencito. Espero ver qué tipo de impresión me causan con sus respuestas. Netsu tomó un sorbo de su propia taza de té. Eres libre de irte ahora. Me gustaría revisar esta información completamente en privado. Estar a salvo. Sí, señor. Y así, Izuku se fue. Una vez que llegó a la puerta, asintió con la cabeza Nemoto y Setsuno, haciéndoles saber que todo había ido bien. En el camino de regreso al recinto, tuvieron que detenerse y cambiar de tren. Sin embargo, en el camino, Izuku recibió un mensaje de texto en su teléfono del trabajo. Era Ajiwara, enviándole un mensaje de texto desde el refugio. Los ojos están cerrados. Tomando una siesta. Despiértame si es una emergencia.
Izuku sabía lo que eso significaba. Había llegado un nuevo envío de información y era de máxima prioridad. Algo que Izuku probablemente había preguntado sobre sí mismo y estaba esperando activamente. Bueno, entonces, tendría que dar un rodeo. Izuku se volvió hacia Nemoto y Setsuno. Tenemos que pasar por el refugio, dijo. Hay un nuevo envío de información que recoger y es importante. Por supuesto, asintió Nemoto. Se lo haré saber a Kurono. Oyagi está en una reunión. Entonces tomaron un tren diferente y terminaron en la parte de Tokio donde estaba el refugio. Cuando llegaron allí, Ajiwara parecía agotado. Hola jefe. ¿Vas a querer ver esto? Se trata de algo que pediste hace 1 o 2 meses. Los ojos ya se fueron a casa, pero ya llegó su entrega. Vamos, te lo mostraré. Y así Izuku, Nemoto y Setsuno siguieron a Ajiwara de regreso a la oficina. Sobre el escritorio había una fina carpeta manila, y a cualquier otra persona le parecería un montón de informes de gastos en su interior. Pero para Izuku, quien él mismo había elaborado su código, era completamente diferente. Izuku leyó la portada y abrió mucho los ojos. Esto era de la gente que habían enviado a Nagoya antes de que ocurriera todo el incidente con el Bla. Este era un informe sobre el hombre del saco. Izuku inmediatamente lo hojeó, y no le gustó lo que vio. Ni un poco. Según todos los informes, el hombre del saco. Bien, preguntó Nemoto, genuinamente curioso. ¿Qué hay adentro? Algo en lo que necesito pensar. Izuku cerró el informe y lo guardó en un archivador en la parte trasera. De todos modos, no podemos hacer nada al respecto en este momento, con el Bla pisándonos la nuca y todo eso. ¿Pero qué es exactamente? Presionó Setsuno, ahora igual de curioso. Justo lo que dije. No hay nada sobre lo que podamos hacer en este momento. Déjenlo así, por favor, dijo Izuku, mirándolos. Izuku nunca antes les había ocultado algo así, y ellos lo sabían. Pero también sabían que no debían cuestionar las órdenes de un teniente. Por supuesto, jefe. 4 días después de que Izuku entregara la información sobre el Bla al director Netsu, sucedió. Tenía casi todo el día libre, ya que estaba terminando un gran proyecto con sus tutores. Se acercaba la temporada de exámenes finales, los últimos exámenes de secundaria que tomaría. Sin embargo, por ahora estaba tomando un descanso, viendo una caricatura con Eri y trenzándole el cabello. Aparentemente le gustaba tener el cabello recogido. Pensaba que eso la hacía parecer una princesa. Ella prácticamente era una princesa, si Izuku era honesto. Chisaki entró corriendo a la habitación, luciendo notablemente emocionado, lo que decía algo por él. Chisaki no era el hombre más expresivo, al menos no fuera de su amor por Eri y su enojo cuando el trabajo no iba bien. Izuku. Ven conmigo. Inko cuidará a Eri por el momento. Tienes que ver esto. Y entonces Izuku dejó a Eri en el suelo, la besó en la parte superior de la cabeza y le dijo que volvería en un rato. Izuku siguió a Chisaki rápidamente mientras salía de la mansión donde habían estado y se dirigía a la vivienda. En el interior, lo que parecía ser que casi todos sus miembros estaban reunidos en el área común, mirando la televisión. A un lado, Kurono, Hirinaka y los Bullets rodeaban otro televisor. Chisaki y Izuku se unieron a ellos y Chisaki señaló la pantalla. Mirar. Está sucediendo. En la pantalla aparecía un noticiero cuyo titular decía: redada en marcha en la ciudad de Deika. Se descubre un culto a Kirk que se extiende por casi toda la ciudad. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Su trabajo finalmente estaba dando sus frutos. Toda la sangre, el sudor y las lágrimas que habían puesto para obtener la información finalmente significaron algo. El viaje al hospital, el ataque al complejo, los múltiples ataques al refugio y todas las personas que habían perdido en el camino, los Shiya Saikai estaban obteniendo justicia, aquí y ahora. Izuku observó como un equipo de héroes sacaba en masa a personas esposadas de la ciudad. Había humo y peleas por toda la ciudad. Hielo y fuego chocaban, los caprichos se volvían locos a izquierda y derecha y la gente peleaba en las calles. Era un caos, puro y simple. Parecía como si todo Saikai contuviera la respiración mientras la lucha continuaba durante lo que parecieron horas. Y finalmente, cuando las cosas empezaban a calmarse,
Las imágenes de las cámaras del noticiero cambiaron, mostrando tomás de los héroes caminando nada menos que a los líderes del MLA esposados hacia vehículos policiales. En Diaboure incluso All Might se habían unido, el número 1 mostrando una sonrisa y un pulgar hacia arriba a la cámara. Hemos derrotado con éxito a los villanos y no hay necesidad de temer. ¿Por qué? Porque estoy aquí. El hombre dejó escapar una risa estruendosa, a la que se unieron los miembros de Asaika irrumpiendo en aplausos y vítores. Por una vez, estaban felices de que los héroes hubieran hecho su trabajo. Lo logramos, murmuró Kurono, mirando las imágenes de televisión. El MLA ha sido disuelto. Sufrimos algunas pérdidas, pero el Meta Ejército de Liberación ya no es una amenaza, así que los sacrificios no fueron en vano. Fantástico trabajo. Sí. Considerándolo todo, nos recuperaremos, asintió Chisaki, asintiendo. Sin embargo, no deberían hacerlo. Izuku volvió a mirar la pantalla. Un periodista explicaba cómo varios miembros de alto rango de varias empresas, numerosos héroes profesionales y miles de personas más, habían sido arrestados bajo cargos de soborno, asesinato, lavado de dinero, espionaje, abuso de poder y una larga lista de otros delitos y corrupciones. Fue muy satisfactorio escucharlo todo leído frente a ellos de esa manera. Las noticias cambiaron nuevamente, y esta vez fue una vista de la torre personal de Yotsubashi en medio de Deika. Había un hombre al que sacaban en una bolsa para cadáveres, oculto. El reportero especuló que era el propio Yotsubashi, pero no hubo confirmaciones por el momento. Chisaki tenía una mirada de satisfacción en sus ojos e Izuku frunció el ceño. ¿Muerto, eh? Supongo que eso es mejor a largo plazo, bueno, si es él, claro. Sin embargo, nunca he oído hablar de All Might matando a un oponente. ¿No fue él una de las personas que fueron a la torre de Ika? Se preguntó Izuku, viendo las imágenes de la bolsa para cadáveres cargada en una ambulancia. No lo sabremos hasta que salga el informe oficial, dijo Chisaki. Izuku supuso que eso era cierto. ¿Y qué pasa con los ojos de Deika? ¿Llegaron sanos y salvos a casa antes del ataque? Preguntó Tabe, metiéndose lo que parecía una tabla de madera en su boca, masticándola descuidadamente. A veces Izuku olvidaba que el hombre podía literalmente comer cualquier cosa. Sí. Afortunadamente, regresaron a casa ayer. Sus posiciones en Deika ya están terminadas. Fue gracias a ellos que obtuvimos tanta información sobre el MLA, explicó Izuku. Tal vez deberíamos considerarlos para un ascenso a Kyodai en algún momento. Sí, y a Hiwara. Fue muy fluido en nuestra misión, coincidió Setsuno. Entonces está decidido, dijo Chisaki, levantándose. Celebraremos. Tendremos un festín. Por la caída del MLA, la venganza de nuestros hermanos perdidos y la promoción de 3 nuevos Kyodai. Preparemos todo y todos podrán unirse cuando hayamos terminado. Demonios sí. Rappa aplaudió. Voy a beber hasta desmayarme. Yo también, sonrió Sakaki. Nemoto puso los ojos en blanco. De todos modos, haces eso casi todas las noches, Sakaki. Al menos esta vez tendrás mejor alcohol que la bebida que compras habitualmente. ¡Hey! Gritó Sakaki, ofendido. Que sepas que solo bebo lo que sabe bien. Quizás entonces necesites reorganizar tus papilas gustativas, sonrió Setsuno. Oyagi podría arreglar eso para ti en algún momento. Ni siquiera vayas allí, hizo una mueca Chisaki. No pondré mis manos cerca de la sucia boca de Sakaki. Te reduciré el sueldo si vuelves a hablar así. Oh, lo siento Oyagi, sonrió Setsuno más ampliamente. Me metí el pie en la boca como siempre, ¿eh? Izuku se sintió más ligero mientras escuchaba las bromas que sucedían a su alrededor, como si un peso supremo se hubiera quitado de sus hombros. El MLA siendo desmantelado, era como si hubiera esperanza para que los Asaikai prosperaran ahora, donde una vez tuvieron que esconderse debido a la preocupación de que el MLA se pusiera firme cuando se trataba de proveer a los sin peculiaridades. Según Nemoto, el ataque al complejo aparentemente no tuvo nada que ver con el hecho de que habían estado socavando y espiando al MLA. Aparentemente, Redestro estaba tan disgustado por el hecho de que estaban ayudando e instigando a personas que supuestamente impedían que florecieran las peculiaridades, que había ordenado un enfoque más directo para deshacerse de ellos.
La ruina de la reputación de Kizuki no había funcionado, así que había recurrido a intentar quemar el complejo. Izuku no podía encontrarle sentido, pero supuso que no era un CEO megalómano con delirios de hacer que las peculiaridades proliferaran en la sociedad. De todos modos, como alguien llegó a pensar que era una buena idea, realmente nunca vio un solo caso de alguien abusando de su propio poder, de su peculiaridad, por cualquier motivo. Cualquiera sea el caso, el hombre y su grupo ya no estaban. Izuku y los demás podían respirar mucho más tranquilos. Y escuchar los vítores y las bromas de Asaika hizo que realmente comprendieran que el bla estaba acabado, que no tenían que preocuparse. Esa noche, se reunieron para una fiesta masiva celebrada en el patio del complejo, con todos los miembros de la Asaika celebrando, bebiendo y diciendo todo tipo de cosas que a la pobre Eri no se le permitía escuchar. Afortunadamente, ya la habían acostado. Lo organizaron tarde en la noche ya que no recibieron mucha notificación. Los 8 balas se emborracharon increíblemente, e incluso Kurono e Irinaka se unieron a ellos. Desde entonces habían comenzado a cantar canciones y a contar historias de las misiones en las que habían estado. Izuku todavía no bebía, así que se limitó a mirar divertido. Más tarde, irían a una casa de baños, una de las locales que los Asaikai pusieron bajo su protección mucho antes de que Izuku se uniera. Como estaban bajo protección, los propietarios permitieron a los miembros bañarse allí a pesar de sus tatuajes, que normalmente estaban prohibidos. Izuku pensó en sus tatuajes. Tenía su agua y sus peces koi sin color. Quizás, después de sobrevivir a tal terrible experiencia y ayudar a los Asaikai a superar este lío, se había ganado el derecho de colorear uno de ellos. Quizás el agua se había adaptado bastante bien al estilo de vida de los Asaikai. Lo pensaría un poco más. Sé que no beberás, la voz de Chisaki lo sacó de sus pensamientos, y toda la multitud de miembros de Asaikai se calló para escuchar lo que tenía que decir. Pero deseo celebrar contigo de todos modos. Un brindis por usted y su primera operación importante como Shate Higashira del Asaikai. Muchos dudaron de sus habilidades a medida que ascendía en nuestras filas, y algunos miembros nuevos todavía luchan por comprender su posición aquí, pero usted no ha hecho más que honrarnos y demostrar su valía en cada paso. En verdad, te mereces el rango, Izuku. Espero un futuro próspero para Asaikai contigo a nuestro lado. La multitud levantó sus bebidas y vitoreó, algunos bebieron y otros bebieron el resto de sus bebidas. Izuku solo sonrió, algo pequeño y personal. Realmente había llegado tan lejos de ese niño llorón y asustado que ciegamente no veía nada más que bien en el mundo. Estaba orgulloso del trabajo que había realizado, de las personas a las que había ayudado y de la familia que había formado aquí en Asaikai. Por un futuro próspero, estuvo de acuerdo Izuku, levantando su propia taza. Espero seguir haciendo un buen trabajo con Asaikai, incluso cuando vaya a la OA y esté fuera la mayor parte del tiempo. Tengo la máxima fe en ti, dijo Chisaki, tan seguro como siempre. Y que el Meta Ejército de Liberación se pudra en prisión. Un grupo vil y enfermo. Tan contaminado con peculiaridades y todo lo que viene con ellas. Entonces Chisaki debe haber estado bebiendo. Izuku sacudió la cabeza divertido. Chisaki siempre hablaba de lo repugnantes que eran las peculiaridades cuando bebía. A veces era terriblemente autocrítico al respecto, pero Izuku siempre le recordaba que se preocupaba por él y que no debería hablar tan mal de sí mismo. ¿Sí? Que se joda el Meta Ejército de Liberación. Ajiwara, que estaba claramente golpeado, aplaudió y derramó su taza. Le hicieron daño a mi sobrino favorito. Ja. ¿Realmente cree que es su tío? Sonrió Machi. Oh, ya basta, Machi, nuestro jefe es un buen chico. Ajiwara se desplomó y puso su cabeza sobre la mesa frente a él. Un buen chico, te lo digo. Un buen chico en verdad, asintió Chisaki sabiamente. Pero él es mi familia, no se equivoquen. Tanto como lo es Eri. Un niño puro, integrado en la familia en el momento perfecto. Es un buen hermano para Eri. Y por supuesto, Eri también es maravillosa. Muy inteligente para su edad. Izuku puso su cabeza entre sus manos. Sí, Chisaki definitivamente había estado bebiendo.
Continuó hablando poéticamente sobre Eri e Izuku, lo cual era a la vez halagador e increíblemente vergonzoso. Sin embargo, toda esta celebración y aplausos por el futuro de Asaika hicieron pensar a Izuku. Pensó en particular en el informe que había recibido y guardado hacía apenas unos días. El informe sobre el Boheiman había sido preocupante, por decirlo menos. Pero si estaba siendo honesto, no estaba seguro de cómo debía contárselo a Chisaki. Era preocupante para Izuku, pero sabiendo cómo se sentía Chisaki sobre el tema, bueno, el quid de la cuestión era que el Boheiman era real y estaba reclutando gente. Según sus ojos, estaba explorando personas que específicamente odiaban a All Might. Los reclutamientos se realizaron a través de intermediarios de información que conocían a personas adecuadas que cumplían con los criterios, o mediante sesiones de reclutamiento turbias en lugares y horarios no especificados. Sus ojos finalmente habían llegado a una de las sesiones de reclutamiento, y los detalles no eran agradables. ¿Qué podría querer el Boheiman de toda esta gente? ¿Por qué quería gente que odiara a All Might? Específicamente, estaba el Boheiman apuntando a All Might. Izuku no creía que All Might fuera infalible como solía serlo. Últimamente aparecía cada vez menos y tenía que haber sido por alguna razón. Eso no auguraba nada bueno, especialmente si se combina con lo que Izuku había aprendido. Si All Might de alguna manera resultara gravemente herido o, peor aún, muriera, bueno, la sociedad entraría en crisis. Sería malo para todos, incluido a Saikai. Pero Chisaki odiaba a All Might y lo que representaba. La apariencia del hombre había reducido la tasa de criminalidad tan bajo que la policía podía centrarse en grupos criminales como la Yakuza, poniendo fin casi por sí solo al reinado de las familias del viejo mundo. Fue solo la aparición de Izuku la que revitalizó a la Saika y a lo que es ahora. Entonces, ¿cómo debería abordar el tema? ¿Cómo debería darle la noticia a Chisaki de tal manera que le hiciera entender el valor de dejar a All Might con vida? Sería interesante, sin duda. Otra cosa que pensar. Izuku miró su vaso y suspiró. Por el futuro próspero de Saikai. De hecho, en un bar tranquilo y oscuro, un hombre brumoso estaba de pie, limpiando los vasos. Estaba tan callado como el resto del bar, mirando impasible su trapo. Eso fue hasta que entró alguien. Un hombre con un traje barato, fumando un cigarrillo entre los dientes y ajustándose las cortinas. El grandullón preguntó por mí. Dijo, sacándose el cigarrillo de la boca y apagándolo en un cenicero. El barman brumoso señaló un televisor en la esquina, y el hombre que había apagado el cigarrillo avanzó para acercarse a él. En un rincón, vio a un joven pálido jugando una consola de juegos, con los meñiques en el aire. No le prestó atención al joven. Hiran, una voz profunda vino del televisor. Parecía increíblemente molesto. Descubra quién derribó al Meta Ejército de Liberación. Estoy seguro de que los héroes no llegaron a sus operaciones simplemente por accidente. Tuvo que haber algo o alguien que les avisó. Encuéntrelo ahora. Las cejas de Hiran se alzaron. Claro, jefe. ¿Puedo preguntar por qué te molesta tanto? Porque el Meta Ejército de Liberación era una herramienta que planeaba usar en el futuro. Eran míos y no me agrada que la gente destruya mis cosas. Quiero que abordemos a quien sea que les haya avisado. Y si no puedes encontrar la fuente, entonces ya no te seré útil. Correcto, Hiran hizo una mueca, tratando de no mostrar lo asustado que estaba. Basta decir que entendió la indirecta. Entendido, jefe. Tendré tu fuente tan pronto como pueda. Presionaré todos mis contactos de inmediato.